Gracias. Saludo con respeto a quienes nos acompañan en esta mesa y con mucho cariño a todos los participantes de este magnífico esfuerzo, el Foro Social Mundial. Muy honrado de estar con ustedes y con quienes nos escuchan o nos escucharán posteriormente a esta grabación. En principio quisiera referirme a esta caracterización que hizo nuestro compañero Alfonso, genial. Nosotros hemos participado desde hace 34 años en la educación popular, en la educación autogestionaria, en la construcción de escuelas populares en el Estado de México y en otras entidades de este país. Y coincidimos plenamente en esta caracterización que hace nuestro compañero Alfonso. Quisiera llamar la atención y atreverme a plantearle tres aspectos que me parece crucial ponerlos también en la mesa de discusión, en la mesa de análisis, para que los consideremos porque pudiera ser trascendental su comprensión. El primero de ellos tiene que ver con lo que pasa en las escuelas autogestionarias, en estas escuelas que reivindican las necesidades de las comunidades y que van teniendo conquistas gracias al trabajo, a la participación, a la cooperación, a la energía que inyectan las comunidades y que logran constituirse fuerzas sociales que consiguen bienes y satisfactores, entre ellos consiguen plazas. Entre ellos consiguen mejores salarios, entre ellos se consiguen construcciones y ambientes más adecuados para estudiar, para aprender, para dar clases, pero también para vivir. De tal manera que se va generando un bienestar cuando tiene éxito la autogestión, cuando tiene éxito la educación popular. Esta autogestión va engendrando también una fuerza reaccionaria. A través de los años, nosotros hemos visto cómo se constituyen microclases sociales privilegiadas que infortunadamente se van distanciando de los procesos solidarios, de los procesos cooperativos, de las empatías con la comunidad, se van distanciando de la lucha social y se van distanciando de las reivindicaciones generales. Se va individualizando y llega el momento en que se está esperando solamente la jubilación o el retiro para vivir lo que resta de la vida, ya incluso fuera o lejos de la escuela. Esto lo hemos visto y vale la pena ponerle atención. La autogestión social, la autogestión educativa, la educación popular, sí ha dado como resultado el bienestar para microclases sociales que en muchos casos se distancian de aquella causa que les dio origen. Primer asunto. Segundo asunto. Las organizaciones, grupos, comunidades van estableciendo alianzas, van estableciendo relaciones porque se van conociendo en la lucha social, porque van incorporando en sus formas de trabajo la relación, las conexiones, y se van estableciendo poco a poco redes de comunicación, redes de apoyo mutuo, redes de lucha y de presión contra los gobiernos o para la defensa contra la represión. Así que estas redes es otra característica muy interesante, porque son redes que se establecen de manera coyuntural. Infortunadamente, y aquí viene la contradicción, estas redes coyunturales no logran una estructura estable, no logran estructuras sociales que tengan permanencia. Y este es otro rasgo fundamental que vale la pena estudiarlo. ¿Y a qué nos lleva esto? A la tercera característica a la que me quiero referir. Dada esta condición, la atomización imposibilita que estas redes, que estos grupos tengan un impacto real en la implementación de las políticas públicas educativas
en otro sentido. Quedan a merced de la represión, quedan a merced de los modelos educativos dominantes y toda su experiencia, todas sus teorías, toda su epistemología queda marginal. No hay capacidades de consenso, permanencia y de construcción de una fuerza social que implique, que obligue, que inste, que orille a los gobiernos a modificar o a implementar políticas públicas que incluyan a su experiencia. 3 rasgos que quisiera anotar. Paso a explicar un poco nuestra experiencia. En el Estado de México hemos podido, como decía, construir escuelas desde preescolares hasta universidades. En los últimos años nos hemos ocupado de la educación superior, mal llamada educación superior. Tiene razón Alfonso, porque seguimos instrumentando los vocablos de la lógica europea, o sea, educación superior como si hubiera una educación inferior, como si hubiera una educación que no fuera superior. Hemos implementado distintas escuelas y reivindicamos siempre el derecho a la educación, a la cultura, reivindicando el carácter gratuito, laico, que está plasmado en la Constitución. Y se ha conseguido, y hemos conseguido construir escuelas, y hemos conseguido construir una autonomía. Hemos podido construir incluso la posibilidad de nosotros implementar nuestro propio currículo, de implementar nuestros propios modelos, porque se ha podido construir una fuerza que demuestra tener éxito en todos los aspectos de la educación, desde la infraestructura, desde la planta docente, hasta los métodos didácticos y la transformación de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación. Pero aquí el problema entonces llega cuando las maestras y maestros lo que quieren es continuar reproduciendo lo de antes porque les atemoriza o porque no quieren entrarle a innovar. Esto es una realidad. Pero hemos podido construir, insisto, instituciones, porque efectivamente estamos en este dilema. Por un lado, luchamos por la autogestión y por la autonomía, pero por otro lado, tenemos una dependencia salarial de los recursos del Estado. Aún así, constituimos cierta autonomía. En esta autonomía hemos podido llegar a la construcción de la autogestión curricular como estrategia para la transformación de los procesos educacionales. Autogestionar el currículum quiere decir tomar en nuestras manos el poder en el saber, para no esperar a que vengan las cúpulas técnico-burocráticas a decirnos cómo implementar esas predeterminaciones del perfil de egreso y de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje. La autogestión curricular quiere decir tomemos nuestro camino, hagámoslo, construyámoslo. Y hemos emprendido una serie de estrategias en la educación media superior, es decir, en el bachillerato, para poderlo implementar. Necesitaría más tiempo para explicar en qué ha consistido esta experiencia, pero es sin duda todo un planteamiento que podemos discutir, que podemos dar a conocer, que hemos dado a conocer incluso. No nos hemos quedado ahí, nosotros somos sensibles a la grave problemática que vive la juventud, que vive este grupo poblacional de edad 18-23. En México hay 6.800.000 jóvenes que no tienen espacio en la educación universitaria. Nos preocupa sobremanera porque nosotros tenemos año con año egresados, así que hemos procurado implementar también
alternativas para la educación universitaria. Desde hace 12 años creamos la Universidad Revolución y nos quedamos solos porque las grandes universidades como Chapingo nos dejaron solos, no quisieron respaldarnos en el reconocimiento de los planes y programas de estudio. Buscamos apoyo con otras universidades, la Universidad Obrera, la Universidad de Guerrero, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y nos dejaron colgados, no se pudo por distintas razones. Vamos a la SEP, queremos un REVOE, Registro de Validez Oficial, y nos dan una patada en el trasero, porque lo que querían eran 6 millones de pesos. Tendría que explicarlo para que esto se comprenda, pero en términos concretos de esto se trata. Así que nos dimos a la tarea de encontrarnos con otras universidades que tienen la misma dolencia y construimos la red de universidades alternativas. 36 instituciones que en distintas partes del país han tenido la misma problemática. Empezamos un proceso de lucha y logramos, desde el principio de esta administración de la 4T, la interlocución con la Subsecretaría de Educación Superior, con la Cámara de Diputados, con los senadores, con la Comisión de Educación, y de una u otra manera conseguimos, mediante la lucha, la gestión, porque hicimos incluso movilizaciones con jóvenes, con estudiantes en la Ciudad de México, se consiguió que en el artículo 29 de la Ley General de Educación Superior figuren ya las universidades comunitarias como parte del sistema educativo nacional. Es uno de las partículas, creo que, en la que ha acertado esta administración, pero todavía no tiene lineamientos, es decir, todavía no hay ninguna institución de este carácter que haya sido plenamente o legalmente reconocido, porque falta que se hagan los lineamientos y en eso estamos, en esa lucha estamos. Así que nuestra autogestión curricular la hemos llevado a la posibilidad de que construyamos un organismo de carácter social, civil, que se dé a la tarea de hacer el reconocimiento de la validez de los estudios y de los saberes. Así es que creamos el CECAVES, Colegio de Certificación, Reconocimiento, Acreditación de Validez de Estudios y Saberes. Y el CECAVES implementa, está implementando ya, y la primera universidad que está llevándolo a cabo es la Universidad Revolución, el otorgamiento del REVASE, Registro de Validez de Saberes y de Estudios, versus REVOE, que es para las instituciones particulares. Y hemos coincidido con otras organizaciones, con distintas fuerzas, para formular un manifiesto que hoy queremos dar a conocer al Foro Social Mundial. Estamos planteando conformar una red epistemológica en donde nos demos a la tarea de que el reconocimiento de los estudios y validez de los saberes sea de carácter ontológico, sea de carácter epistemológico y de carácter andragógico o pedagógico. Lo estamos llevando a cabo y entonces, a nombre del Consejo de Transformación Educativa, de la Red de Universidades Alternativas y de del Movimiento Nacional de Escuelas Campesinas, estamos proponiendo que en el Foro Social Mundial haya un pronunciamiento para que conformemos una red epistemológica y nosotros, desde el Foro Social Mundial, desde los grupos, desde las redes, desde las organizaciones sociales, nos dotemos de reconocimiento de estudios y saberes, porque ya no es posible que solamente el gobierno tenga la potestad y la facultad de otorgar reconocimiento, como si el conocimiento fuera propiedad de la oficialidad de las autoridades. Ese es el planteamiento global que nosotros queremos hacer. ¿Qué más quiero explicar? El esfuerzo que la Universidad Revolución, junto con la red de universidades alternativas, viene haciendo es para que consolidemos las universidades comunitarias como alternativa para atacar, para afrontar esta grave crisis que vive
nuestro país y particularmente la juventud. Nosotros estamos propugnando por la conformación de universidades comunitarias. Hay 3 posibilidades según la ley, pero hay muchas según los saberes de las comunidades. Las universidades municipales, que ya de por sí estaban en el marco legal, pero los municipios no se atreven a crearlas porque no disponen de recursos financieros. Ahora vemos que es posible hacer mezcla y combinaciones de inversión de recursos para poder paliar las necesidades financieras. La pandemia nos enseñó que las universidades y que las escuelas son escuelas sin aulas, sin maestros como tales, porque hay otras alternativas. La multimodalidad de estudios, la multimodalidad de enseñanza-aprendizaje nos puede ahorrar recursos y nos puede llevar a muchas alternativas. En ese sentido, estamos creando la Universidad Nacional Comunitaria con una primer carrera, la carrera en Derecho Estratégico para la lucha para la defensa de las luchas sociales. Junto con el Centro Ceferino Ladrillero de Derechos Humanos, estamos implementando un esquema educativo que permita que se vayan formando y constituyendo aquellos sujetos que defiendan la lucha social desde el derecho, desde otra perspectiva. Estamos creando en Juan N. Méndez, Puebla, en donde el ayuntamiento ha decidido crear su propia universidad, una universidad con la carrera de Desarrollo Local Sustentable, para que los jóvenes den respuesta a la problemática que vive este municipio. Y la fuente de financiamiento será el financiamiento a los proyectos de desarrollo comunitario, de tal suerte que el desarrollo comunitario se compone también de la implementación de procesos de educación universitaria. Así es como puede irse financiando. No renunciamos en ningún momento a la obligatoriedad que tiene el Estado de otorgar educación a todos los ciudadanos y también educación superior. Pero de aquí a que pueda implementar educación para 6.800.000 personas, ahorita nada más hay 42% de cobertura, falta mucho. La sociedad no se puede quedar con los brazos cruzados y con los ojos cerrados. Por supuesto que tiene que implementar mecanismos, y esto es la autogestión. Dentro de la autogestión, voy concluyendo, dentro de la autogestión curricular, tomar el poder en el saber. Y así estamos creando otros proyectos. Invitamos a conformar una red epistemológica para que estos distintos proyectos los vayamos concretando, los vayamos cohesionando, vayamos tejiendo una red de organización, una red de intercambio y una red de lucha para que se concreten alternativas desde la sociedad a este grave problema que tiene México, y no dudo que también lo tienen los otros países de Latinoamérica. Muchas gracias. Mi intervención tiene que ver con lo que leí en la transmisión que se hace en YouTube y lo que aquí escuché. Me desconecté un rato, lo siento. Me impresionó la narración que nos hace María Isabel. El gobierno de Cuba fue a tomar clases de educación popular. Yo quisiera ver nuestro presidente con nuestra secretaria de Educación y su gabinete tomando clases de educación popular. A Bolsonaro tomando clases de educación popular. Qué interesante sería. Yo quiero referirme al epistemicidio y cómo cada quien contribuimos a ello, consciente o inconscientemente. A veces porque no tenemos otra alternativa, pero también cuando la sabemos, no la implementamos por miedo, por temor o porque cuesta mucho trabajo, porque cuesta la vida. Me parece que es correcta esta afirmación de que la educación popular no certifica, y esta ha sido nuestra gran lucha. Pero lo real es que el tiempo está retando, está desafiando la educación popular. Una frase de un compañero aquí en
YouTube, dice, para poder ejercer la abogacía necesito una cédula profesional. No puedo defender a los presos políticos si no tengo la cédula profesional. Ese es un ejemplo claro de cómo nos está retando el tiempo, nos está retando la historia a la educación popular. La educación popular tiene que abrirse a los otros no márgenes, a las otras posibilidades. Tiene que abrirse a la inconmensurabilidad de las opciones y de las alternativas. Lo va a poder hacer desde la lógica educativa. La educación actualmente, para poder ser liberadora, tendrá que liberarse. ¿De qué cosa? Del currículum. Porque el currículum es el conjunto de prescripciones. Es un dispositivo de poder que media todos los procesos educacionales, todos los procesos escolares. Lo pedagógico, lo andragógico, lo didáctico, la organización escolar, la gestión escolar, todo está mediado por el currículum. Mientras no nos distanciemos de esta categoría, continuaremos pensando en lo mismo. A la escuela no se le puede mirar si no se sale de la escuela para mirarla desde otros ángulos. A la educación no se le puede mirar si no se sale del currículum para mirarlo desde otros ángulos. La categoría currículum tiene que fenecer. Desde la autogestión curricular nosotros decimos, el currículum hay que disolverlo para que emerja, para que vengan otras categorías. Y esa otra categoría que nosotros hemos apenas empezado a enunciar y de la que estamos teorizando es el holonema. Holos, todo, nema, una hebra del todo, del complejo. El holonema es la cognición emocionada, que no necesita del 10, que no necesita de la boleta, del título para poder conseguir la cognición, el aprendizaje, la conquista de la complejidad desde una hebra. La estrategia es la integración de la unidad compleja para nosotros. Y es que hay que emocionarse y adoptar otras formas de veredicción, más allá de la memoria, más allá de lo que dice el autor, de lo que dice el maestro, de lo que dice la SEP, lo que dice la Secretaría de Educación, está el acuerdo como sentido de veredicción, el compromiso con los otros. Si nos miramos en esa perspectiva, ese dispositivo de poder que es el currículum se convierte en un dispositivo de diferenciación. Tomar el poder en el saber es inventar otras categorías. Holonema es una propuesta, es una de ellas, en la cognición emocionada. Hay muchas maneras de ponerlo en marcha y lo hemos estado haciendo y da resultados positivos, altamente positivos. Hay que adoptar el reto que nos pone el tiempo, la historia, de fusionar lo que está con lo que puede emerger más el saber ancestral. Cuando hagamos estas combinaciones de manera comprometida y nos enrolemos en grandes redes que defiendan estas posiciones frente a las políticas públicas, frente al quehacer gubernamental en la sociedad y en todos lados, en ese momento podremos pensar que estamos construyendo otra epistemología. Ese es el gran reto que nos pone a la educación popular, a los educadores populares, la historia actual. La crisis ambiental y la crisis civilizatoria nos están diciendo, piensen de otra manera. Tienen que imaginarlo por venir, porque lo que ya está no ha dado buen resultado. Gracias.